Se abre la sesión. Excelentísima señora alcaldesa, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades civiles, militares, educativas de nuestra ciudad, delegado de Salud y Deportes y delegado de Educación, Formación Profesional, concejales del excelentísimo Ayuntamiento, doctora jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Jerez, presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Médico de Cádiz, delegado del rector magnífico de la UCA en el campus de Jerez, hermano mayor de la Hermandad Sacramental del Santo Crucifijo, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Hoy es un día de alegría en esta Real Academia. Siempre que ingresa un nuevo académico, en esta ocasión en calidad de correspondiente, es un motivo de júbilo y satisfacción. Para efectuar la preceptiva presentación y laudatio del nuevo académico, cedo a continuación la palabra al ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso, académico de número de esta Real Academia y coordinador del ciclo Medicina y Sociedad. Tiene la palabra. Excelentísima señora alcaldesa, señor presidente, reitero la presentación y las palabras de presentación de nuestro excelentísimo señor presidente a todos los académicos, a todas las autoridades y a todos los compañeros y médicos que hay hoy aquí acompañándonos en este acto importante de la Academia, como es la incorporación de un nuevo académico correspondiente. Para mí es un honor, José Miguel, el poder estar aquí y hoy presentarte. Creo que ya desde hace tiempo veníamos diciendo que los médicos hay que ir renovando el cuerpo y agradezco al presidente y a toda la Junta Directiva el que lo hayan tenido a bien, ¿no? Hoy has elegido un tema de máxima actualidad. Nos vas a hablar de una revisión histórica sobre el cáncer de mama. Hablar de cáncer de mama hoy por un ginecólogo tan experto en oncología ginecológica como es el doctor Merino, yo creo que nos va a ilustrar a todos los académicos y a todos los asistentes, porque sigue siendo una de las patologías más prevalentes actualmente en las mujeres. Sigue siendo el primer cáncer que afecta a la población femenina. Gracias a Dios creo que ha sido un avance impresionante el que hemos vivido en la última década en el conocimiento del cáncer de mama, que nos ayuda a saber hoy que la supervivencia está siendo cada vez mayor, porque tenemos dos grandes avances en medicina, uno en el diagnóstico y otro en el tratamiento. Creo que los avances que hemos tenido, me imagino que nos ilustrará sobre ello, en el diagnóstico cada vez más precoz por las nuevas técnicas diagnósticas y los cribados poblacionales que se hacen sobre la población sana para detectar precozmente el cáncer de mama, hace que muchos médicos ya ni veamos esa piel de naranja, esa retracción, esas adenopatías, esos bultos, porque muchas veces se detectan de forma totalmente asintomática. Y es que en enfermedades tan duras como el cáncer, cuanto antes diagnostiquemos, antes tratemos y antes podemos resolver un problema de la magnitud del cáncer de mama, ¿no? Pero yo creo que hemos crecido tanto en los estudios de la inmunohistoquímica que nos ha permitido conocer ya en momentos precoces qué tipo de cáncer tiene la persona. Y ya no es el saber que tiene un cáncer de mama, sino saber que ese cáncer de mama tiene determinados receptores, que esos determinados receptores nos van a servir para elegir una medicina personalizada en cuanto a un tratamiento que puede ser bien hormonal, bien inmunoterapia, bien quimioterapia, además de las cirugías cada vez menos agresivas, con lo cual estamos avanzando a un ritmo que a mí me sorprende. No es mi especialidad, pero cuando leo y veo que ya se está haciendo radioterapia intraoperatorias, quiere decir que dentro de nada podemos estar a poco de tener en un único paso una intervención quirúrgica con una radioterapia intraoperatoria, con un tratamiento incluso reconstructivo, con lo cual yo creo que estamos de enhorabuena para las mujeres por el gran avance y tú nos vas a ilustrar perfectamente en este tema. Hoy el doctor José Miguel Merino presentarlo es un honor, porque yo creo que reúne dos condiciones muy importantes. Es un buen profesional y es una buena persona y una persona muy humana y una persona muy vinculada sobre todo al tema
Iglesia y sobre todo el tema hermandades. Yo creo que por eso te mereces tener la sala llena y además eres de mi hermandad, así que estamos muy bien. Él estudió medicina en Cádiz, pero yo me sorprende cuando leí tu currículum, José Miguel, que ya estudiando tenías claro lo que querías hacer, porque cogiste alumno interno de obstetricia y ginecología en la cátedra de Bonilla y de Deudero, y después enseguida eras un estudiante brillante, por lo que vi, no voy a decir sus notas, pero bueno, lo pone impresionantes, y enseguida aprobaste el MIR, te fuiste a Huelva, hiciste la tesis doctoral en el Macarena y has tenido una trayectoria hasta llegar a Jerez de vuelta, por donde has pasado por el Hospital de Osuna. Te fuiste de jefe de servicio a Ceuta, eso es un valor también, o sea que también te felicito, y enseguida llegaste aquí donde ocupaste en el servicio de ginecología dedicándote al tema oncológico sobre todo, ¿no? José Miguel Merino, pues bueno, a nivel de sociedades científicas, socionumerario de la Sociedad Española, de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, ha sido miembro del Comité Científico de la Sociedad Española y Andaluza, pero también esa vocación probablemente tuya, ética, hizo que entraras muy pronto como vocal de la Comisión Deontológica del Colegio Médico, de la que perteneces desde 2018 hasta la actualidad aún, ¿no? Creo que estás ahí vinculado muy bien. Su producción científica, podríamos leer mucho, destaco que tiene 60 trabajos científicos, 25 publicaciones, 4 comunicaciones en congresos internacionales, 25 congresos nacionales, 6 póster. Pero yo creo que, además de destacar hoy aquí tu labor científica, yo quiero destacar tu labor religiosa en cuanto a que fuiste hermano del Santo Crucifijo de la Salud y de María Santísima de la Encarnación desde el año 1968, o sea que desde muy niño, pero es que ahí has estado vinculado. Y yo creo que ha sido todo, ¿no? Tú has estado de vocal de la Junta Directiva, de secretario, de teniente hermano mayor y de hermano mayor durante 4 años. En ese tiempo también te dedicaste a algo que reconozco que no lo sabía, pero he leído la revista Jerez en Semana Santa, o sea que el tema cultural de Jerez, la vinculación de la Semana Santa, la has tratado bastante a fondo y tienes muchísimas publicaciones sobre Semana Santa y publicaciones que he leído tuyas también en el Diario de Jerez. Eres miembro secretario, fuiste del Consejo Pastoral de la Parroquia de San Miguel, con lo cual yo creo que todo eso, junto a tu labor de ginecólogo, ha hecho que te hayas vinculado a un mundo que creo que es sumamente importante y difícil desde el punto de vista ético y deontológico en el colectivo médico. Has estado ayudando a Manos Unidas, has estado ayudando a Red Madre, has estado ayudando en grupos pro vida de forma altruista, y yo creo que eso pues dice mucho de ti, ¿no? En la academia, pues la academia, la primera conferencia la diste en 1999, siempre dentro de los ciclos de Jerez Hoy, o sea que lo que te ha vinculado a la academia ha sido la historia, y la historia del Santo Crucifijo y de la Hermandad de San Miguel. Y fue pues el año pasado, creo, no, en 2024, cuando con motivo del 450 aniversario de la Hermandad nos diste una conferencia magnífica sobre don Juan de la Mata y el Marqués de Domé, en la reorganización de la Hermandad del Santo Crucifijo a la fundación de la Unión de Hermandades. Pues nada, para mí es un honor y yo creo que estamos todos deseando escucharte. No me enrollo nada más y te doy la palabra y te felicito por incorporarte a la Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante y afectuosa presentación. A continuación, me complace ceder la palabra al conferenciante de esta tarde, ilustrísimo señor don José Miguel Merino Aranda, para que pronuncie el discurso de toma de posesión como académico correspondiente de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias y Letras, bajo el título Revisión actual del cáncer de mama. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísima señora alcaldesa, excelentísimo señor presidente y presidentes de honor de esta Real Corporación, ilustrísimos señores académicos, señor hermano mayor y oficiales y hermanos de mi muy querida Hermandad Sacramental del Santo Crucifijo, doctora jefe y compañero del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de nuestra ciudad, miembros de la Corporación del Ayuntamiento de nuestra ciudad, estimados compañeros de profesión, señoras, señores y amigos de la Academia. Tienen que ser evidentemente mis primeras palabras de agradecimiento a la cariñosísima presentación que me ha hecho mi amigo Juan Carlos.
Nos conocemos ya desde hace bastante tiempo porque por una serie de circunstancias profesionales tuvimos que entrar en contacto y a partir de ese momento hemos seguido manteniendo una relación no solo ya cordial, sino de amistad, que ha ido incrementándose desde el momento en que me he venido a incorporar a esta academia. Su elogio personal, aunque sé que es sincero, me parece además de excesivo y inmerecido. Como inmerecido me parece esta enorme asistencia en un día como hoy, un día auténticamente de perros, donde lo mejor es estar en casa en una copita bien calentito. Agradezco pues tus cariñosas palabras, Juan Carlos, porque son palabras que además vienen de una recientemente coronada majestad real, y eso a todo el mundo no le pasa. Las instituciones académicas atesoran el depósito de numerosos valores, manteniendo una tradición que contribuye a sostener el entramado cultural y científico de nuestra sociedad. Las hay de diferentes disciplinas que se esfuerzan en la promoción, difusión y enaltecimiento del ámbito al que se dedican. En Jerez tenemos la suerte de poseer nuestra Real Academia de San Dionisio, que desde su fundación acogió la ambiciosa tarea de proteger e impulsar las tres ramas fundamentales del conocimiento, a saber, las ciencias, las artes y las letras. Hoy tengo el honor de incorporarme a ella en calidad de académico correspondiente gracias a la consideración de los actuales miembros de la corporación y lo hago profundamente agradecido por la confianza que han depositado en mí y con el ánimo de aportar mi humilde contribución al esfuerzo cultural de esta, especialmente cuando nuestra ciudad está inmensa en alcanzar la denominación de capital europea de la cultura en 2031. Cuando me planteaba el desarrollo de esta exposición, quise que no tuviera exclusivamente un enfoque médico-científico dedicado a un ámbito mucho más exclusivo que el de esta academia, donde confluyen personas de diferente procedencia y no todos dentro del ámbito médico. Intenté encontrar un tema que pudiera abordarse desde los dos puntos de vista fundamentales. Es inevitable que al médico se le tiene que exigir un conocimiento científico y técnico fundamental para el desarrollo de su práctica médica. Pero el ejercicio de la medicina hunde sus raíces profundamente en el humanismo, en la humanidad. Desde que el hombre existe, el hombre enferma y siempre ha buscado refugio, consuelo, auxilio, ayuda en alguien en el que depositar su confianza para que lo aliviara del trance en el que se encontraba. Por eso, recordando que recientemente habíamos sufrido una crisis médica que afectó considerablemente a nuestra sociedad, como fue la crisis del cribado, del cáncer de mama en Andalucía, decidí que este tema podía abordarse desde los dos puntos de vista. De una parte, para situar la realidad actual de esta patología, el cáncer de mama, en nuestra sociedad, y de otra parte, para intentar restañar la pérdida de confianza, la incertidumbre, la intranquilidad que había podido despertar en la población los datos de los que se venían hablando. La actuación humanística del médico queda perfectamente reflejada en un aforismo médico muchas veces conocido, que es el aforismo de Claude Bernard, cuando dice que la actuación del médico será curar muchas veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. La crisis del cribado del cáncer de mama ha generado una tremenda alarma social, porque en ella han participado una serie de intereses de diferente índole que no van nunca en favor de la actuación sanitaria, sino de otros condicionamientos particulares. Pero esto trasladado a la población, una población que no es experta en temas médicos, puede generar enormes cantidades de dudas y de preocupaciones. A pesar de la ingente cantidad de casos afectados que se comentó al principio, la realidad fue que el número total de afectadas fueron 2.317 pacientes. Y cuando digo afectadas, no me refiero a pacientes que habían sido diagnosticados de cáncer de mama a las que no se les notificó el diagnóstico, sino pacientes que en un proceso diagnóstico habían sufrido un diagnóstico no concluyente, un diagnóstico no definitivo, ni de que era realmente una patología maligna, ni de que no había ningún tipo de patología. Y el error estuvo en no notificar que debía proseguir el estudio para completarlo. Una vez terminados los estudios para completarlo, se ha podido comprobar
que los casos realmente afectados fueron de 23 pacientes. Si tenemos en cuenta que el cribado del cáncer de mama en el rango de población que se lleva a cabo en Andalucía, que es entre los 49 y los 69 años, abarcaría un total de 1.300.000 mujeres, de las que aproximadamente solo el 70% se incluyen para realizarse las pruebas de diagnóstico de cribado, nos sale que el número total de mamografías que venimos realizando están en torno a las 850.000 mamografías. Por tanto, la incidencia de 23 casos supondría solamente el 0,001% del total de población femenina que puede estar incluida en los procesos de cáncer de mama y apenas el 0,002% de todas las mamografías realizadas. Este hecho viene a demostrar que, a pesar de toda la alarma social infundida, las cifras referidas son realmente insignificantes. Es cierto que los errores humanos son inevitables, pero la formación, el esfuerzo y la dedicación de nuestros profesionales pueden estar seguros que están fuera de toda duda y no podemos en ningún momento cuestionarlo. El hecho, aunque hubiera sido en un solo caso, hubiera sido perfectamente lamentable, pero la necesidad de repararlo se ha puesto inmediatamente en marcha. Las pacientes han sido sometidas a los tratamientos correspondientes, se asumirán las responsabilidades pertinentes y se revisarán los procedimientos para que tengan aún menos posibilidad de fallo. Ante esta alarma social desencadenada es por lo que yo me he decidido a presentar esta exposición para centrar la situación actual del cáncer de mama. Intentará definir conceptualmente en qué consiste la enfermedad, referir su trascendencia e impacto en la población, exponer las estrategias en las que nos enfrentamos para su diagnóstico y tratamiento en la lucha contra el cáncer de mama y dejar claro que los resultados ahora mismo nos mueven al optimismo, ya que se están obteniendo unas tasas de supervivencia y de curación que en muchos casos pueden sorprender. El cáncer de mama es un grupo de enfermedades que se producen por la proliferación descontrolada de células anormales que se dividen sin control, invaden los tejidos sanos periféricos y se extienden a distancia. Las células normales se dividen y mueren durante un periodo programado de tiempo. Por una serie de circunstancias que todavía no están científicamente probadas, en algún momento hay algunas células que pierden ese autocontrol. Empiezan a crecer, se dividen, funcionan anormalmente, proliferan exageradamente y terminan desbordando la estructura del órgano donde aparecen y extendiéndose a distancia. Por otra parte, debemos conocer la estructura de la glándula mamaria. Me referiré fundamentalmente durante la exposición a la glándula mamaria femenina, que es la plenamente desarrollada, más voluminosa y la que tiene una auténtica funcionalidad. Yo habitualmente, y estamos en tierra de ello, suelo comparar la glándula mamaria con un racimo de uvas, donde el tronco del racimo viene a ser el pezón, a partir del cual surgen una serie de ramificaciones cada vez más complejas, que son los conductos y canalículos intramamarios, y que acaban en lo que es propiamente el grano de uva, que en este caso está representado por unas estructuras a las que llamamos lóbulos y lobulillos. Todo ello se envuelve en una cantidad de tejido graso que le da forma y es sostenido por una estructura muscular y la pared torácica. Una fina red de pequeños conductos y de nódulos envuelve a la glándula mamaria. Son las estructuras linfáticas, son las estructuras encargadas de la defensa de la mama frente a las agresiones tumorales. Las células tumorales, en su proliferación descontrolada, tienen tendencia a extenderse y lo hacen primeramente hacia esos gránulos, esos nódulos linfáticos. Y ahí comienza la producción de las células defensivas, los linfocitos T, que van a tratar de luchar contra la enfermedad. Establecido lo que es el concepto del cáncer y el concepto de lo que es la glándula mamaria, el concepto del cáncer de mama serían células de la glándula mamaria alteradas que se multiplican sin control y forman tumores.
las causas de su producción no las tenemos todas, aunque más adelante veremos una serie de factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. La enfermedad tumoral puede desarrollarse en cualquiera de las estructuras de la mama, pero los dos puntos más frecuentes donde la enfermedad se desarrolla son, de una parte, lo que serían los granos de uva, es decir, las estructuras lobulares y lobulillares, donde tiene lugar la producción de la leche durante el proceso de la lactancia, y los conductos, aquellas ramificaciones que comunican unos lóbulos con otros y que van confluyendo progresivamente hasta llegar al pezón, para que la leche producida pueda llegar a salir al exterior. La enfermedad normalmente comienza de una manera localizada, y aquí vemos en la proyección un tumor mamario cuando aparece en la estructura lobulillar. Esa proliferación descontrolada se produce inicialmente dentro del propio lóbulo, es lo que llamamos los tumores in situ, los tumores localizados. Pero en un momento dado, estas células anormales van destruyendo el lugar donde han aparecido, rompen la basal que circunscribe la zona y comienzan a extenderse a los tejidos vecinos. Es cuando hablamos ya de la invasión. Invasión que podrá ser progresiva, llegará a los linfáticos, podrá extenderse a otros órganos e incluso a mucha distancia, que son lo que llamamos las metástasis. Establecido el concepto de lo que es realmente el cáncer de mama, tenemos que valorar el impacto que tiene en la población hoy día esta enfermedad. En el mundo se calcula que en 2024 se produjeron 2,5 millones de casos nuevos de cánceres de mama, que dieron lugar a alrededor de 700.000 defunciones. Nos estamos enfrentando, por tanto, a una enfermedad con una gran agresividad y con un importante impacto en la sociedad. En 2025, en España, tuvimos 37.682 casos, manejándonos normalmente en un promedio en torno a los 35.000 casos. Ello quiere decir que 1 de cada 8 mujeres padecerá un cáncer de mama a lo largo de su vida. El cáncer de mama se convierte así en el cáncer más importante en la vida de la mujer y es responsable de una tercera parte de todos los cánceres que ella puede padecer, dando lugar al 15% de todos los fallecimientos por cáncer, la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. El rango de edad en el que puede aparecer la enfermedad más habitualmente es entre los 35 y 80 años y específicamente en el periodo que va de los 45 a los 65, que es donde vienen a centrarse la mayoría de los programas de cribado de diagnóstico del cáncer de mama. La mortalidad, lógicamente, aumenta conforme es mayor la edad en la que se padece la enfermedad. En nuestra región, el cáncer de mama viene a suponer de 6.000 a 6.500 casos anuales, con una evolución claramente progresiva en número de casos año a año, siendo las provincias de Sevilla y Málaga las más afectadas y ocupando la provincia de Cádiz con mucha frecuencia el tercer lugar en el padecimiento de esta enfermedad. Conocido, por tanto, el impacto que tiene esta patología, deberemos intentar estudiar a partir de este momento las características por las cuales podemos diagnosticarla, podemos tratarla y podemos combatirla y luchar contra ella. No se sabe con exactitud prácticamente en casi ninguno de los cánceres una causa determinante de que estos se produzcan, pero sí podemos establecer una serie de circunstancias que facilitan el desarrollo de los mismos. Es lo que llamamos normalmente los factores de riesgo del cáncer de mama. El principal factor de riesgo del cáncer de mama, por todo lo que vengo diciendo, es ser mujer. El sexo femenino aglutina el 99% de los casos de diagnóstico de cáncer de mama. El resto de los factores de riesgo se pueden englobar en dos tipos de grupos. Los que llamamos factores de riesgo modificables, sobre los que sí se puede influir para bajar su incidencia, y los factores de riesgo no modificables, que son aquellos sobre los que no tenemos nosotros ninguna participación. Los factores de riesgo modificables, pues los factores de riesgo modificables son habitualmente los que los médicos implicamos prácticamente en casi todas las patologías. La obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, el alcohol, el tabaco, la falta de ejercicio. En realidad tienen una cierta influencia, pero no se puede considerar que tienen una influencia determinante.
Sí hay 2 factores de riesgo modificables sobre los que quisiera hacer una pequeña aclaración. De una parte es el exceso de exposición a radiología y de otra parte es el historial reproductivo. El exceso de exposición a radiología podría ser controvertido si tenemos en cuenta que nosotros empleamos precisamente la radiología para el diagnóstico del cáncer de mama. Sin embargo, estamos hablando de una sobreexposición, de una exposición excesiva. Los actuales programas diseñados para el control del cáncer de mama se realizan con una frecuencia, con una intensidad que no supera en ningún momento los márgenes de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Los actuales mamógrafos, por otra parte, tienen una emisión de radiación infinitamente menor que los que había hace muy pocos años, muy pocas décadas. El historial reproductivo está vinculado a la afección que tiene esta patología con la exposición a las hormonas femeninas, fundamentalmente a la hormona estrogénica. Toda aquella circunstancia en que se incremente el rango de exposición a esta hormona va a favorecer como factor de riesgo el posible desarrollo de la enfermedad. Por tanto, el hecho de no tener hijos, el retrasar la edad del primer embarazo, sobre todo por encima de los 30 años, y algunos otros que veremos ahora entre los no modificables, pues van en favor de este influjo nocivo de la hormona estrogénica. Es muy importante la lactancia materna, porque hay estadísticas que llegan a decir que incluso por cada 12 meses de lactancia materna se puede reducir hasta un 4% el riesgo de padecer la enfermedad. Frente a estos factores modificables, tenemos un conjunto de factores que son no modificables. Entre los no modificables se encuentran algunos que son claramente imposibles de controlar, como puede ser el hecho de tener antecedentes tanto personales como en la familia. El hecho de que una mujer ya haya padecido un cáncer de mama, aunque ligeramente, pero puede incrementar el riesgo de volverlo a tener. Desde el punto de vista familiar, tenemos lo que llamamos las familias, los grupos de alto riesgo familiar de padecimiento de cáncer de mama y ovario. Son familias en las que hay una incidencia por encima de la media, por encima de lo habitual, y es también un factor, lógicamente, sobre el que no podemos influir de ninguna de las maneras. Como he mencionado, la influencia que tiene la exposición a la hormona estrogénica femenina, circunstancias como el comienzo del desarrollo menstrual muy precoz o la retirada muy tardía de la regla aumenta la ventana de exposición a dichas hormonas y, por tanto, se convierte también en otro de los factores de riesgo del desarrollo de la enfermedad. La edad, como hemos comentado, está en un rango donde se concentra en la mayoría de los casos ya por encima de la edad media de la vida, en torno a los 50 años habitualmente. Son por todos estos factores sobre los que no podemos actuar de una manera clara. Hay un tipo de mamas que son las mamas que llamamos mamas densas, que son unas mamas muy tensas, mamas rugosas, muy irregulares en su interior, bastante dolorosas, muy sensibles a los cambios hormonales premenstruales, que son también unas mamas que tienen una gran sensibilidad a los influjos estrogénicos hormonales y, por tanto, también están más expuestas a desarrollar la enfermedad. El tipo de mama con el que se nace es personal e intransferible y, por tanto, tampoco es un factor sobre el que podemos actuar de alguna manera. Pero me voy a extender un poquito más sobre un factor de riesgo porque está muy debatido actualmente y es muy conocido y muy generalizado y expone también a muchos miedos que podemos considerar innecesarios. Me refiero en el caso concreto a las mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas se producen porque se dan lugar a alteraciones estructurales en genes, que son proteínas que hay en las células mamarias encargadas de reparar los daños que se van produciendo en la vida evolutiva de las células. Si estos genes reparadores se ven dañados, se ven alterados, no realizan su función y
las células comienzan entonces a funcionar anormalmente y pueden entrar en esa espiral que comentábamos de funcionamiento irregular, alteraciones, proliferación excesiva y dando lugar definitivamente a las células malignas. Se conocen con una serie de nombres que son acrónimos en palabras inglesas para definirlos, de los que los más conocidos son el BRCA1 y el BRCA2. En realidad, BRCA no son más que las dos primeras letras de la palabra mama, BR en inglés, y la palabra CA, cáncer, también, lógicamente, en el inglés. Lo que sí hay que tener perfectamente claro en relación con las mutaciones genéticas, que es el hecho de padecer una mutación genética no es una sentencia condenatoria. No quiere decir que se va a padecer por seguridad la enfermedad. Es un factor de riesgo, es decir, es un factor añadido que puede incrementar las posibilidades, pero que no condena definitivamente a padecer la enfermedad. Los diferentes tipos de mutaciones genéticas se encuentran aproximadamente en el 18% de todos los casos de cáncer de mama. Las hay de tipo hereditario. La persona nace ya con una mutación genética que, sumada a los otros factores de riesgo que puedan ir apareciendo a lo largo de la vida, puede terminar desarrollando la enfermedad. Vienen a suponer el 5% de los casos. La hay de tipo adquirido. La persona nace sin ninguna alteración genética en sus cromosomas, pero en un momento dado, por una serie de influjos externos tampoco bien definidos, sufren el deterioro de estos genes reparadores y a partir de ese momento, sumados a los otros factores de riesgo, pueden producir la enfermedad. Vienen a suponer el 3% de los casos. Hay otro grupo de mutaciones genéticas, a las que se llama epigenéticas, que tienen un comportamiento particular. Se trata de estructuras genéticas de aspecto completamente normal cuando se las estudia, pero que a la hora de funcionan como si estuvieran alteradas, no ejerciendo la labor reparadora que tendrían que realizar normalmente. Y vienen a suponer también el 5% de otra serie de casos implicados en el cáncer de mama. Y finalmente sigue habiendo un 5% de casos en el que no podemos saber por qué se desarrolla la mutación genética en la persona. Aunque ya ha quedado claro que estas enfermedades, estas mutaciones genéticas no son una condena de padecer la enfermedad, sí condicionan una serie de estrategias que hay que llevar a cabo para reducir el riesgo de padecer el cáncer de mama. En primer lugar, el desarrollo de protocolos específicos para el seguimiento de la enfermedad en aquellas personas que son portadoras de estos genes. Son los protocolos de seguimiento de las familias de alto riesgo de padecer cáncer de mama, que nosotros los llamamos cáncer de mama y ovario, puesto que las mutaciones genéticas son muy similares para las dos patologías. Por tanto, a pacientes portadores de mutaciones genéticas deberán tener prioridad para tener un seguimiento más exhaustivo, más continuo, más profundo que el resto de la población. La otra estrategia que se debe emplear en este tipo de pacientes son las estrategias de reducción del riesgo de tipo profiláctico, que estarían relacionadas con la posibilidad de someterse a una extirpación profiláctica de la glándula para extraer el tejido en el cual podría desarrollarse la enfermedad. Habida cuenta de que al padecer la mutación, pues tienen un incremento del riesgo sobre el resto de la población. Sea por uno u otro de estos motivos, la enfermedad puede empezar a desarrollarse en cualquier momento. Y eso lo vamos a poder detectar en muchos casos por la aparición de una serie de síntomas que son los que tenemos que valorar. Es muy importante para la mujer el conocimiento de su propia mama. Yo suelo insistir mucho, aunque quizás en muchas ocasiones con tanta tecnología olvidamos los cimientos y lo básico a la hora de enfrentarnos a las enfermedades. El conocimiento de la propia mama aporta a la mujer una serie de datos que le pueden permitir darse cuenta de que algo no funciona bien, de que algo va mal, con mucha mayor rapidez que aquella persona, que aquella mujer que no se observa a sí misma.
Es cierto que no es lo mismo controlar una mama muy voluminosa, con un gran componente de grasa, que una mama pequeña, circunscrita, donde el tejido glandular está mucho más a flor de piel. Pero la costumbre de revisarse el pecho, de palparse el pecho, de mirarse el pecho regularmente y siempre, idealmente, mejor después del periodo menstrual de la mujer en edad fértil, puesto que, como hemos dicho, las hormonas inducen una serie de cambios que son naturales, incluso de crecimiento del volumen mamario, que hay mujeres que pueden cambiar hasta de talla de sujetador en la época previa a la menstruación, pues fuera de esos periodos es más fácil el palpar y conocerse la mama y darse cuenta que puede aparecer cualquiera de los síntomas que se describen en la proyección, desde las apariciones de bultos o de masa, cambios en el aspecto, en la superficie de la piel, por lo que llamamos nosotros la piel de naranja, porque se parece a esa fruta, la aparición de secreciones, sobre todo si son unilaterales y son de tipo hemático, el crecimiento anormal de venas en la superficie de la mama, cambios de forma, hendiduras, endurecimiento, en fin, toda una serie de síntomas que la mujer que conoce su propio pecho sí lo puede detectar. No se pretende que la mujer haga un diagnóstico médico, pero puede saber qué zonas de la mama son más duras, cuáles son más flexibles, cuáles son más lisas, cuáles son más rugosas, cuál es el aspecto del pezón y la areola, si se ha modificado o no como consecuencia de cualquiera de estos síntomas, zonas que no eran dolorosas que han empezado a hacerlo, gránulos que habitualmente eran de un tamaño, podríamos decir, como de un grano de arroz, que empiezan a parecerse pues a un garbanzo o a un tamaño incluso superior, deben llevar a consulta para que un profesional sea el que haga el discernimiento de si realmente son patológicos o no son patológicos. Es muy importante saber que es necesario consultar especialmente cuando los nódulos que se encuentren en el interior de la mama, que estén en crecimiento, no sean dolorosos. Generalmente la patología mamaria maligna se asocia más con nódulos no dolorosos que con nódulos dolorosos, aunque no es excluyente al 100% de los casos. Los nódulos dolorosos están más bien relacionados con patologías de tipo hormonal que normalmente son benignas. Pero también hay que saber que en fases muy tempranas muchas veces la mama no da ningún tipo de síntoma de padecer la enfermedad. Ello es lo que ha motivado y ha hecho necesario poner en marcha los programas de cribado del cáncer de mama con el que comenzábamos la exposición, por la necesidad que hay de tratar de detectar la aparición de estas lesiones antes incluso de que sean sintomáticas. Una vez que se han establecido las señales de que puede estar comenzando la enfermedad, comienza un proceso de diagnóstico para realmente discernir si hay una enfermedad maligna o no existe ese riesgo de desarrollo de la enfermedad. El diagnóstico de certeza del cáncer de mama, como el de todos los cánceres, no será más que siempre el diagnóstico anatomopatológico, el estudio de la biopsia que permita ver las células al microscopio y que nos indiquen la aparición o no de la malignidad. Pero antes de llevar a cabo este proceso hay que obtener una serie de datos muy importantes que van a condicionar el pronóstico y después la apertura de las líneas de tratamiento correspondientes. Son todas pruebas de imágenes y las tres fundamentales son las mamografías, las ecografías y las resonancias nucleares magnéticas. Las mamografías se obtienen por imágenes radiológicas mediante la compresión de la glándula mamaria entre dos planos, compresión que es bastante intensa, que en mamas voluminosas puede generar incluso dolor, y obtener la proyección radiológica correspondiente, donde vemos el interior de la glándula mamaria y la posible aparición de lesiones que nos hagan sospechar algún tipo o algún grado de malignidad en las mismas. Y se establecen una serie de grados de riesgo que se denominan por el acrónimo en inglés de lo que vendría a ser la traducción de Sistema de Informe y Datos de Imágenes Mamarias, que son conocidos como los BI-RADS. Hay 5 grados de BI-RADS fundamentales, aunque ya hay subtipos, no entraré en ello porque es complicar el asunto, pero lo importante a tener en cuenta es que cuando se diagnostica una mamografía con un grado BI-RADS 1 nos estamos refiriendo a una mama rigurosamente normal, en la que no hay ninguna alteración ni ninguna sospecha patológica. Cuando hablamos de un grado BIC2,
BRAF2 nos estamos refiriendo a pequeñas lesiones mamarias de índole absolutamente benigna que no tienen ninguna trascendencia y repercusión de malignidad. Cuando nos referimos a un grado de riesgo BRAF3 es cuando nos encontramos con el diagnóstico no concluyente, el que padecían las pacientes a las que no se les notificó que deberían ampliar su estudio. Se trata aquí de una serie de alteraciones en la estructura mamaria en las que no se puede decir que se esté desarrollando una enfermedad, pero en las que no se puede decir o asegurar que no haya ningún tipo de lesión. Sin embargo, a pesar de estar incluido en un grado BRAF3, eso no significa que haya una muy alta posibilidad de desarrollar la enfermedad. Menos del 2% de las pacientes con diagnóstico no concluyente van a desarrollar realmente la enfermedad. Es decir, que existe un 98% de posibilidades de no tener la enfermedad. Si subimos un escalón en los grados de riesgo, ya en el BRAF4 estamos hablando de una posibilidad real de desarrollar el cáncer de mama y en el BRAF5 estamos hablando de una probabilidad real de desarrollar el cáncer de mama. La exploración ecográfica es otra prueba de imagen que se emplea en el estudio y el diagnóstico de estas lesiones. Fundamentalmente nos da datos del interior de la lesión y nos permite diferenciar las lesiones líquidas, que son los quistes, de las lesiones sólidas, donde aparece siempre un jaspeado o un punteado que nos indica la densidad del tejido al que nos estamos enfrentando. También se valoran la estructura de los bordes y el paso de los ecos a través de las lesiones líquidas, que son limpias completamente, se refuerza en la parte posterior, siendo este otro signo de benignidad a la hora de evaluar la lesión. Y finalmente, el tercer grupo de exploraciones de tipo radiológico son las resonancias nucleares magnéticas, que es la exposición del organismo a una serie de campos magnéticos en un tubo cilíndrico en el que no todos los pacientes tienen la tranquilidad suficiente como para introducirse, y en el caso de las mamografías necesitan de una colocación especial, pero nos proporcionan una imagen de una calidad prácticamente anatómica, donde se dibuja con una gran nitidez toda la estructura glandular mamaria. Tiene unas utilidades bastante específicas. Son muy útiles las resonancias magnéticas en las mamas densas, esas mamas turgentes, irregulares, duras, voluminosas, a las que me refería en un primer momento, de una alta sensibilidad al estímulo estrogénico. También están incluidas dentro de los programas de seguimiento en los altos riesgos familiares de cáncer de mama para que sean mucho más exhaustivos a la hora de descartar la posibilidad del desarrollo de la enfermedad, y proporcionan una serie de datos muy importantes cuando las pacientes tienen colocadas prótesis de tipo estético para modificar la estructura de su mama, porque estas prótesis actúan de pantalla y pueden, digamos, limitar la penetrancia de las otras técnicas de imagen y en la exploración. Sea de una manera o de otra, como dije anteriormente, el diagnóstico de certeza lo vamos a obtener siempre, fundamentalmente, mediante la realización de la biopsia de la mama. La valoración de las células de la muestra que se obtengan al microscopio nos va a decir si se trata de células con carácter maligno o no lo son. Pero nos va a dar otra serie de datos que también son muy importantes en relación con el pronóstico y el tratamiento. Nos dirán el tipo de células a partir de las cuales se ha desarrollado la enfermedad. Recordad las proyecciones iniciales donde hablaba que podía venir de los conductos, que podía venir de los lóbulos, también puede hacerlo de cualquier otra estructura, incluso del pezón, de la areola, de cualquier otro de los puntos de la estructura glandular de la mama. Nos va a hablar del grado de agresividad mediante los índices de proliferación. Digamos que es la velocidad con la que son capaces de replicarse las células malignas a la hora de ir desarrollando el tumor. Los hay con un índice de proliferación mucho mayor, son por tanto más agresivas que los que lo tienen menores. Y nos van a dar otra serie de parámetros que son los parámetros de tipo molecular y que están relacionados, por ejemplo, con la sensibilidad a la hormona estrogénica. Hay tumores que tienen una serie de receptores que son sensibles y cuando les llega el estímulo hormonal les estimulan en su crecimiento. Y hay otra serie de tumores que tienen alteradas algunas proteínas específicas. La más conocida y la más referida es la que llamamos la HER2, factor de crecimiento epidérmico, el acrónimo de este nombre, que se trata de unas proteínas que participan en el crecimiento celular y que son normales y están en todas las células mamarias. Pero en algunos momentos y por algunas circunstancias
sufren un proceso que se llama de sobreexpresión, que para que nos entendamos viene a ser que se ponen hiperactivas. Y al ser hiperactivas estimulan mucho más el crecimiento, y al estimular mucho más el crecimiento, lógicamente aumentan la agresividad del tumor al que nos estamos enfrentando. Todos estos datos nos los proporciona el estudio anatomopatológico de la mama, pero para poder obtener esa muestra de estudio anatomopatológico será necesario poder acceder a la lesión y coger alguna parte del tejido que la forma. Y eso lo hacemos mediante técnicas habitualmente de punción. La punción aspiración con aguja fina es la técnica basal, es una simple jeringa con una aguja hipodérmica con la que se realiza una punción en la zona donde está localizada la lesión. A veces se hace directamente y si no es muy exacta la localización de la lesión, pues con una sonda de guiado ecográfico podemos dirigir la aguja donde queremos extraer el material. Son muy útiles para vaciar las lesiones líquidas tipo quiste, puesto que fluye muy bien el líquido a través de la aguja, aunque sea fina, pero las lesiones densas no proporcionan una cantidad suficiente de material en muchas ocasiones como para que ese pueda ser estudiado al microscopio en el laboratorio de anatomía patológica. Y tenemos que recurrir entonces a otro tipo de biopsias, que son las biopsias con aguja gruesa. Aquí se trata, por tanto, de una aguja de mucho mayor calibre, con un sistema de succión que a veces puede ser mecánico para que haga mayor presión a la hora de extraer el tejido necesario, y son ya unas técnicas un poco más agresivas que pueden necesitar incluso la administración de anestesia local a la hora de realizar el procedimiento. Representamos en la otra imagen pues una punción guiada radiológicamente en la que se ve cómo la aguja se introduce dentro de la lesión, que es de tipo denso, para poder extraer una suficiente cantidad de material o de tejido. Cantidad aquí que puede tener ya el aspecto de un auténtico cilindro de tejido, no solo unas células dispersas, los cuales serán procesados y extendidos en el laboratorio de anatomía patológico para llevar a cabo el estudio correspondiente. Si con las técnicas de punción normales no podemos obtener el suficiente material como para hacer el diagnóstico, aún cabe la posibilidad de realizar una biopsia quirúrgica, que ya es una pequeña intervención que va a necesitar no solo ya anestesia local, muchas veces sedación para evitar lógicamente el nerviosismo de la paciente a la que se le realiza el procedimiento, y en algunos casos hasta anestesia local. Aquí ya hay que realizar una incisión con el escalpelo, ir abriendo los planos de tejido glandular hasta llegar a la zona donde se encuentra la lesión, y se debe extirpar completamente, incluso con unos márgenes de tejido sano alrededor. Es lo que se llama la biopsia excisional. Antiguamente, o ya prácticamente en desuso, se hacían a veces con bastante frecuencia biopsias parciales de la lesión tumoral, las biopsias incisionales, que hoy, porque son muy controvertidas y pueden exponer también a un estímulo evolutivo de desarrollo de la enfermedad, están prácticamente abandonadas. Tenemos claro que si hemos abierto una serie de planos y tejidos para llegar hasta donde está la lesión, el proceso debe terminar con la reconstrucción mediante la sutura de todos estos planos, la hemostasia correspondiente para evitar el sangrado y la colocación de un vendaje compresivo que evite en lo posible la formación de hematomas en la zona que se ha extirpado. Todo esto son técnicas que podemos realizar cuando nosotros podemos localizar fácilmente la lesión a la que nos enfrentamos. Pero ocurre que en ocasiones se trata de lesiones que no son palpables, lesiones que se pueden ver a partir de las técnicas de exploración, a partir de las técnicas de imagen, pero que nosotros manualmente no podemos precisar el sitio donde están localizadas. Se trata generalmente de lesiones pequeñas, lesiones muy profundas, de consistencia similar al tejido normal de la glándula mamaria, o simples distorsiones arquitecturales. Entre ellas, las más conocidas son las llamadas microcalcificaciones. Mirad, el depósito de calcio en la mama es un signo de envejecimiento del tejido glandular mamario y es un proceso natural. Los depósitos de calcio de gran tamaño son depósitos normales que muy rara vez se van a asociar con una enfermedad maligna. Los pequeños depósitos de calcio, las llamadas microcalcificaciones, cuando aparecen de forma errática o difusa por la glándula mamaria, tampoco suelen relacionarse con la aparición de la enfermedad. Los pequeños depósitos de calcio muy localizados en un número considerable, agrupados, son los realmente sospechosos.
Y entonces hay que acceder a ello de alguna manera radioguiada para poder obtener la muestra necesaria para su procesamiento anatomopatológico. Reproducimos aquí una resonancia nuclear magnética donde se introduce la aguja de punción en la zona de la que se pretende extraer la muestra. En estos casos las agujas son unas agujas especiales porque al tratarse de un procedimiento electromagnético, si son metálicas las agujas, pues distorsionan el funcionamiento de la máquina. Otros procedimientos específicos para lesiones no palpables pues son las técnicas que llamamos de estereotaxia. Las técnicas de estereotaxia están dirigidas también a este tipo de lesiones que yo he dicho anteriormente, pequeñas, muy profundas, etcétera. Se tratan de un procedimiento digital que integra dos imágenes radiológicas de mamografía tomadas desde ángulos diferentes. Ello permite localizar las coordenadas exactas donde se encuentra la lesión y dirigir precisamente a ese punto la aguja de punción que nos permita extraer la muestra. Necesitan de una posición especial de la paciente para el acto diagnóstico, se hace en régimen ambulatorio con anestesia local y suelen tener también una rápida recuperación. En ocasiones, a pesar de todas estas técnicas, no es fácil tampoco llegar a la zona que se quiere biopsiar y tenemos que recurrir a un marcado previo de la zona para dirigir después el procedimiento de extracción de la muestra. Aquí se ve una aglomeración de depósitos de calcio, de microcalcificaciones en una zona de la mama y con una técnica radiológica de mamografía se introducen estos arpones que quedan localizados en el tejido dibujando una línea de seguimiento hacia la zona de la que vamos a querer extraer la muestra para realizar la biopsia o el estudio correspondiente. Existe también otra serie de procedimientos para el marcado, utilizando isótopos radiactivos con una serie de sondas que permiten la detección de dónde se concentran esos isótopos, que es donde se va a llevar a cabo el proceso de biopsia. E incluso se colocan también lo que se llaman unos finos clips metálicos en determinadas zonas de la mama, que tienen varias funciones, no solo coger las biopsias, sino a veces marcar tumores que al ser muy voluminosos van a ser tratados con quimioterapia para reducirlos de tamaño previamente, se reducen a veces tanto que después no son palpables y habiendo dejado unos clips previos podemos saber el sitio donde estaban localizados. Y si se quiere emplear o dirigir después una radioterapia, pues contra la zona concreta donde se colocaron los clips metálicos. Bien, pues con todos estos estudios vamos a obtener una serie de datos numerosos que nos van a permitir, para enfrentarnos al tumor, en primer lugar, clasificar a este. La clasificación de los tumores de mama nos van a permitir después plantear el tratamiento más adecuado para cada tumor. Y debe hacerse integrando una serie de datos. En primer lugar, el origen, el tipo de estructura o de célula a partir del cual se ha desarrollado la enfermedad. En segundo lugar, la extensión, si es un tumor localizado o ha comenzado ya su proceso de invasión, de extensión incluso en locorregional a los ganglios linfáticos y mucho más si es a distancia. Y después una serie de datos de tipo molecular, que son aquellos datos que están vinculados con la sensibilidad por receptores a los estímulos hormonales, la sobreexpresión o hiperactividad de las proteínas que incrementan la velocidad de crecimiento de tumoral, la agresividad, o sea, la velocidad con la que proliferan las células, etcétera. Con todo ello, pues establecemos nosotros una clasificación de estadiaje de los grados del tumor que nos va a condicionar claramente tanto el pronóstico como el tratamiento del mismo. Y a partir de ahí se ponen en marcha los procesos de tratamiento del cáncer de mama. Mirad, hoy los tratamientos del cáncer son tratamientos consensuados que se llevan a cabo en los comités de tumores que funcionan en nuestro hospital. No estoy hablando de hospitales internacionales o norteamericanos, que son los que tienen más fama, sino que funcionan aquí y semanalmente. Estos comités permiten tomar decisiones personalizada para cada tipo de tumor y para cada propia paciente. Y lo integran especialistas ginecólogos, cirujanos, oncólogos, radiólogos, incluso genetistas, patólogos, farmacólogos.
y deciden la conducta a seguir para el tratamiento de cada tumor. Hoy día se tiende también a implicar a la propia paciente en la actitud que se va a tomar para la lucha contra la enfermedad, respetando la autonomía del paciente. Pero a mí me gusta siempre hacer un inciso a este respecto. Ese hecho no condiciona la posible actitud del médico fría y distante que deja en manos del paciente la total decisión de lo que se tiene que hacer. Desde el punto de vista humanístico, el médico tiene que aliviar, que tiene que acompañar y tiene que orientar. Y, por tanto, la experiencia, los conocimientos, los datos de muchos casos nos permiten aportar al paciente una información muy necesaria para que ella adopte la decisión definitiva. Yo recibo con muchísima frecuencia en relación con esto una pregunta que siempre es la misma. ¿Qué haría usted si yo fuera su mujer, su hermana o su madre? Indudablemente, eso viene a decir que se trata de un profano que se está enfrentando a un proceso trascendente para su vida y para el que no está capacitado para tomar decisiones. Pero también es cierto que en algunos casos hay que respetar actitudes de los pacientes muy radicales para enfrentarse a determinados tratamientos. Pacientes que no quieren someterse, por ejemplo, a procedimientos de quimioterapia por el miedo a los efectos secundarios que ésta pueda condicionar, o algunas otras a las que la mutilación que puede suponer el acto quirúrgico les produce un rechazo absoluto a la cirugía que se les pueda estar ofreciendo en aquel momento. Pero el médico siempre debe implicarse a la hora de acompañar y ayudar a la paciente en la toma del diagnóstico. Las técnicas de tratamiento contra el cáncer de mama son hoy día enormemente complejas y son múltiples. Se pueden dividir en dos grandes líneas, las que actúan de una manera local sobre la zona donde está el tumor y las que actúan de una manera general, por vía sistémica. Normalmente lo que se lleva a cabo es una combinación de los dos tipos de tratamiento y el conjunto de la aplicación de ellos es lo que permite obtener los mejores resultados para la curación de la enfermedad, siempre, por tanto, desde un enfoque integral para el combatir la enfermedad. Las técnicas de tratamiento local, pues las fundamentalmente conocidas son las técnicas quirúrgicas. La cirugía ha pasado de ser enormemente agresiva en la lucha contra esta enfermedad a ser cada día más conservadora, tratando de ser lo menos mutilante posible. Intenta normalmente siempre la extirpación del tumor con mayor o menor cantidad de tejido glandular de la mama, incluida la propia piel, como es lógico, y a veces también el pezón y la areola, dependiendo lógicamente del tamaño tumoral, y es la cirugía cuando se extirpa la mama en la mayor parte o en su totalidad que conocemos con el nombre de mastectomía. Hay diferentes grados de mastectomía, desde la mastectomía simple hasta la radical ampliada, que en realidad lo que nos van a especificar es la cantidad de tejido mamario que se extirpa en el acto quirúrgico. Y se acompañan de técnicas de extirpación de las cadenas glandulares, de las cadenas linfáticas, que es la linfadenectomía. También aquí la evolución de la cirugía ha hecho que sean cada vez menos radicales, es decir, menos agresivas, tendiendo cada vez más a reducir la extirpación completa de la cadena linfática mediante unas técnicas sobre las que me entretendré un poquito más adelante, que son las que se llaman biopsia selectiva del ganglio centinela. Frente a estas técnicas tan agresivas, como son las mastectomías con linfadenectomía, las técnicas más conservadoras son las predominantes. Hay dos técnicas fundamentales, que es la tumorectomía, cuando lo que se extirpa es solamente la lesión tumoral, sería para aquellos casos en los que el tumor está totalmente localizado, tumores in situ que no tienen grados de invasión, pero la más generalizada actualmente son las técnicas que llamamos de cuadrantectomía. La cuadrantectomía se basa en la división arquitectural de la mama en 4 cuadrantes, pero no de una forma baladí, sino porque precisamente la aparición del tumor en cada uno de estos cuadrantes varía estadísticamente, siendo el cuadrante superior y externo de la mama el que concentra prácticamente la mitad de todos los cánceres de tumores mamarios. La areola, el pezón y areola y el cuadrante superior interno son, en índice de incidencia, las siguientes localizaciones más frecuentes, siendo los cuadrantes inferiores los que menos están afectados normalmente.
Establecido la localización del tumor en uno de estos cuadrantes, se procede a la incisión correspondiente para extirpar junto con el cuadrante el tumor que está en su interior. Pero aquí también hay que hacer una salvedad. Tumores del mismo tamaño van a comportarse de manera diferente según el tamaño de la mama. Una mama muy pequeña, un tumor puede estar ocupando más de un cuadrante, mientras que el mismo tumor del mismo tamaño en una mama mayor puede estar ocupando un único y exclusivo cuadrante. Por tanto, habrá que adaptar también la incisión de cuadrantectomía o de mastectomía en el caso necesario, según el tamaño que tenga la glándula mamaria. Realizada la extirpación del tejido glandular correspondiente, viene la aplicación de la linfadenectomía, es decir, la extirpación de la cadena ganglionar donde ha podido extenderse en su proceso invasivo las células cuando comienzan a desplazarse desde el lugar donde empezó la enfermedad para extenderse por el resto del organismo. Como he dicho, tradicionalmente se extirpaba la cadena ganglionar completa, era la linfadenectomía completa. Eso aumentaba, lógicamente, la agresividad de la cirugía y, como consecuencia de ello, la cantidad de tejido extirpado. Hoy podemos detectar lo que llamamos el ganglio centinela. Los ganglios centinela son los primeros ganglios de la cadena ganglionar que reciben las células tumorales malignas en su proceso migratorio para invadir y extenderse desde el lugar donde comenzó la enfermedad. Nosotros hoy podemos, mediante una serie de procedimientos, localizar cuáles son esos ganglios centinela. Mediante técnicas de tinción, inyectando, por ejemplo, azul de metileno en el mismo tumor o incluso isótopos radioactivos, esperando un plazo de tiempo determinado, podemos ver a cuáles de aquellos ganglios son a los primeros a los que llega esa tinción que se ha introducido. Localizando cuáles son esos ganglios, los extirpamos y los analizamos. Si esos ganglios no están afectados, se entiende que las células malignas no han llegado todavía a la cadena ganglionar. Si por el contrario estuvieran afectados, cabe la sospecha de que haya podido progresar, invadir el resto de los ganglios linfáticos, desde donde podrán después tenderse a otras estructuras, y entonces sí obliga a la extirpación de la cadena ganglionar. El hecho de, por tanto, de localizar los ganglios centinela puede disminuir la radicalidad o la agresividad del procedimiento quirúrgico que se emplee. Junto a la técnica quirúrgica, que es de afección totalmente local, están las técnicas radioterápicas, donde se emplean radiaciones de alta energía para destruir células cancerosas y enfocándose a toda la mama, la pared torácica o un área específica de ella. La radioterapia es un complemento habitual de la cirugía conservadora, de las cuadrantectomías, para asegurarnos la limpieza del lecho tumoral y evitar la reaparición local de la enfermedad. También se emplea asociada a la mastectomía en tumores ganglio cuando los ganglios están afectados y tienen también un uso prácticamente paliativo en casos muy avanzados, que en los que no son operables, para aliviar los síntomas, enfriar la enfermedad y enlentecer su avance. El tratamiento, en ocasiones, según el estadiaje de la enfermedad, hay que completarlo con los tratamientos farmacológicos, con los tratamientos sistémicos. Los tratamientos farmacológicos y sistémicos van encaminados fundamentalmente a evitar las recurrencias o recidivas de la enfermedad. Y aquí asociamos la quimioterapia, que es la más conocida, que está enfocada a destruir las células malignas. También tiene un cierto efecto tóxico, digamos, sobre células sanas, y por eso se acompaña en muchas ocasiones de efectos secundarios, pero hay que decir que los progresos de las quimioterapias actuales no tienen nada que ver con las quimioterapias que yo conocí cuando empezaba mi ejercicio profesional, que muchas veces casi la quimioterapia era peor que la propia enfermedad en lo que pasaba en las pacientes. Para aquellos tumores en los que hay una sensibilidad hormonal especial, se utiliza la hormonoterapia, que lo que pretende es frenar la producción hormonal para que no haya ese estímulo que, actuando sobre los receptores que tiene el tumor, facilita el crecimiento de este. Y existen ya hoy día también, y cada vez en mayor evolución, las terapias dirigidas, aquellas que van concretamente contra esas proteínas hiperactivas que aumentaban la capacidad de crecimiento de las células tumorales. Bloqueando esta capacidad, vamos por tanto a contrarrestar esa capacidad de crecimiento tumoral.
Y finalmente se utilizan hoy las terapias con las inmunoterapias, terapias dirigidas a estimular las propias defensas naturales del organismo para combatir la enfermedad. El conjunto de la aplicación de todas estas técnicas de tratamiento es el que está permitiendo conseguir innumerables avances en la lucha contra la enfermedad. Expuesto hasta aquí someramente todo lo que son los tratamientos para combatir el cáncer de mama, el tratamiento quirúrgico hoy día no se puede considerar completo si no tratamos de reparar o reconstruir la mutilación que se produce en el organismo femenino como consecuencia de la extirpación de la glándula mamaria. Son las técnicas de reconstrucción mamaria, que en el fondo son técnicas de cirugía plástica que pretenden recrear la forma y el volumen de la mama y que se pueden realizar mediante la colocación de implantes, que son lo que llamamos normalmente las prótesis mamarias, o bien mediante la colocación de tejidos procedentes de la propia paciente, ya sea grasa o músculos de diferente localización. Técnicas estas que están cada vez más en desuso. Habitualmente hoy lo que se hace es la colocación de prótesis. Mira, cuando extirpamos una glándula mamaria, estamos quitando el espacio natural que ocupa el volumen de la glándula en la pared torácica de la mujer. Esta extirpación más la sutura, el proceso de cicatrización y la fibrosis produce un endurecimiento del plano que hace que la pared torácica quede completamente aplanada. Para que esto no suceda, en el mismo acto quirúrgico habitualmente se colocan lo que llamamos expansores. Los expansores vienen a ser como unos globos, como unas bolsas que tienen un orificio con una válvula a través del cual nosotros podemos ir introduciendo líquidos, sueros, que en un volumen progresivo van a ir distendiendo el espacio natural que ocupaba anteriormente la glándula y generando un espacio virtual que permitirá en un segundo tiempo la colocación de la prótesis que reconstruya el aspecto más similar posible, natural, al que tenía anteriormente la glándula mamaria. Se completan normalmente con técnicas para reconstruir pezón y areola y en muchos casos incluso se hace por medio de tatuaje. Todo ello contribuye a recuperar la imagen corporal y en muchos casos la autoestima, que afecta psicológicamente enormemente a la mujer en su práctica de vida normal y diaria. Pues bien, como dije al principio, prácticamente casi toda mi exposición se ha centrado en la glándula mamaria femenina. ¿Quiero esto decir que el hombre no puede padecer cáncer de mama? Pues efectivamente, el hombre sí puede padecer cáncer de mama. Pero como ya dije, el principal factor de riesgo del cáncer de mama es ser mujer y condiciona el 99% de los casos. Los hombres prácticamente padecen el 1% del total de cánceres de mama que vayan a desarrollarse. Suelen padecerlo en edades más avanzadas de la vida, a partir de los 60 años, y cursan con toda la sintomatología, los procesos de diagnóstico, de clasificación, de tratamiento, exactamente igual que el del cáncer de mama. El hombre debe, sobre todo, sospechar la existencia de un posible tumor en la mama cuando nota un crecimiento, un abultamiento de su glándula mamaria, impulsado sobre todo por un nódulo que no sea doloroso, que esté por detrás de la areola. El 18% de los hombres con cáncer de mama van a tener mutaciones genéticas y en un 15% de ellos hay antecedentes familiares. De todo lo dicho y de todo lo expuesto hasta aquí, debemos de sacar conclusiones importantes de cara al futuro. Ahora mismo hay verdaderas razones para el optimismo. La supervivencia del cáncer de mama en España ha mejorado drásticamente, alcanzando una tasa global de remisiones clínicas cercana al 85% a los 5 años, considerando todas las fases de diagnóstico del tumor. Si consideramos las fases iniciales, las tasas de remisión clínica a los 5 años están por encima del 90% y en los estadios localizados están en torno al 99% de los casos. Esto se ha debido fundamentalmente a dos factores. De una parte, al diagnóstico cada vez más precoz
que permiten las técnicas de cribado, los procedimientos de cribado del cáncer de mama, sometiendo a una población que aparentemente está asintomática a estudios que nos van a permitir localizar la enfermedad en estas fases tan iniciales, con una respuesta de curación casi del 100% de los casos. Pero incluso en fases avanzadas, en fases de estadios 3, estamos con porcentaje de remisión clínica cercano casi a las 3/4 partes de los casos. Y ello ha sido debido a los avances en la terapéutica, que nos ha permitido complementar la cirugía, que era prácticamente el único arma terapéutica que había contra esta enfermedad, con una serie de tratamientos específicamente dirigidos ya contra actividades particulares de las células tumorales que permiten conseguir que la enfermedad regrese y no recidiva nuevamente. Todos estos datos son aún más significativos y aún más estimulantes si los valoramos incluso a 10 años. Hoy podemos decir que 8 de cada 10 mujeres con cáncer de mama invasivo, siempre que no tengan metástasis, estarán vivas y probablemente curadas una década después de su diagnóstico. Dicho esto, y con esto concluyo, con todo lo expuesto he tratado de mostrar que no hay motivos para perder la confianza en nuestra capacidad asistencial, y mucho menos en los profesionales implicados en ella, muchos de los cuales están hoy aquí entre nosotros. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, querido José Miguel, por tan brillante conferencia. Ha sido en los últimos años un fiel asistente a nuestros actos académicos, así como un excelente colaborador en las diferentes ediciones de nuestra revista Ceretanum, consiguiendo la participación en la misma de destacados profesionales de la medicina con artículos valiosos y académicos en diferentes ámbitos de la práctica médica especializada. Me gusta particularmente que te hayas planteado este discurso de ingreso y tomo prestadas tus palabras, con la finalidad de reforzar la confianza de la población en el sistema sanitario de nuestro país y los excelentes profesionales en cuyas manos está depositada la asistencia médica. En este mismo sentido, aciertas al destacar el avance que representan los programas de detección precoz implantados en toda España mediante cribado poblacional. La confianza de la población no debe quebrarse por errores puntuales que sucedan en algún momento frente a los, lo has dicho, 1,3 millones de mujeres que utilizan el sistema y las más de 800.000 mamografías que genera el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Enhorabuena por tan espléndido discurso de ingreso. Antes de finalizar, me gustaría aprovechar la oportunidad que tenemos hoy al contar con la presencia de la excelentísima señora alcaldesa para que nos dirija unas breves palabras de salutación a tan distinguido auditorio. Tiene la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, querido presidente de la Real Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de Jerez. Por supuesto, saludar a mi querido amigo Juan María Vaca,
también a Juan Carlos Durán, que ha sido el presentador de José Miguel Merino, también rey mago de esta ciudad, mis compañeros de corporación, a todos ustedes, muy especialmente al doctor José Miguel Merino. Después del he dicho con el que has terminado, querido José Miguel, es difícil decir nada, y es verdad, querido Juan, que cerrar o intervenir en la Academia San Dionisio, teniendo en cuenta el nivel de los académicos, es muy complicado añadir nada a lo que ya aquí se dice o se reflexiona. Yo quería dar las gracias, José Miguel, querida Lourdes. También es un momento muy especial tu vida profesional, para tu vida personal también, pero que sepas que había que estar aquí porque es un momento también muy especial para Jerez. Soy alcaldesa de la ciudad, y cuando se reconoce a uno de los nuestros, a una buena persona, a un buen jerezano, creo que hay que estar, y sobre todo que hay que rendir homenaje en nombre de la ciudad y reconocerte todo lo que la ciudad te debe y todo lo que las mujeres te debemos, porque no podemos olvidar que si hoy hay muchas mujeres que siguen viviendo, que seguimos viviendo, también es gracias a ti y a los magníficos profesionales que integran nuestra sanidad pública, nuestra sanidad concertada y también nuestra sanidad privada. Jerez no es excluyente, Jerez incluye, y allí donde hay un profesional que esté a la altura, a tu altura, creo que merece el reconocimiento de la ciudad y el respeto. Ha dicho dos cosas que para nosotros como Gobierno son importantes. En primer lugar, que es importante o que es fundamental no generar alarmas. Yo creo que en esta vida en general, ser alarmista, crear un problema cuando tienes la solución encima de la mesa, creo que no es responsable. Los políticos muchas veces, ¿verdad, Antonio? También somos especialistas en crear alarmas. Cuando creamos alarmas, estamos generándole un problema a los ciudadanos, y nuestra obligación como responsables políticos es dar soluciones y no convertirnos en un problema para la gente. Por lo tanto, tenemos que confiar en la sanidad y tenemos que confiar en los profesionales de la sanidad, a la que hay que reconocerle, y lo hemos visto en Adamuz, en Córdoba, estos días, cómo han estado entregados 24 horas al día por salvar la vida de muchos que todavía no sabíamos si respiraban o no en ese trágico accidente. Y quiero trasladar una vez más, por supuesto, mis condolencias. Estuve en Córdoba, fui a ver a las víctimas, fui a ver a los familiares, y os puedo asegurar que lo que escuchábamos en los medios no era lo que allí se vivía. Eran familias que sufrían, eran familias que casi, no respiraban, estaban solamente esperando recibir una noticia y confiaban, por supuesto, en la sanidad y en los sanitarios. Y también decirte, está aquí nuestra delegada de empleo, Nela, pero también está nuestro delegado de salud y deporte. Los ayuntamientos no tenemos competencias en materia sanitaria, pero sí es verdad que tenemos incumbencia. Yo lo digo siempre, puede ser que un ayuntamiento no tenga competencia, pero creo que es de cobarde políticamente decir eso no me toca, eso es de otra administración. Nuestra obligación como responsables políticos es dar la cara siempre, sea quien gobierne en otra administración, y por supuesto sea de quien sea la competencia. Y cuando hablamos de la vida de la gente, para nosotros es esencial, y lo sabemos bien, y Tomás lo sabe bien. Por eso simplemente deciros que estamos a vuestra disposición para promover, como tú bien decías antes, José Miguel, los hábitos de vida saludable, porque esos son esos factores, como tú bien decías, modificables sobre los que podemos trabajar. Si trabajamos unidos, si trabajamos de la mano, estoy segura que los resultados serán más provechosos. Hoy hay aquí muchos profesionales sanitarios que conozco, que respeto, pero sobre todo que quiero. Hay aquí a mi izquierda dos máquinas, están Paco Macías y Alfredo Michán. Hace una semana, ¿no?, hemos estado con ellos, porque dentro de muy poquitos días, creo que en el mes de marzo, se celebrará aquí en Jerez, gracias a ellos, Alfredo, un encuentro muy importante que será el del 20 grupo sobre la diabetes y también sobre nutrición. Yo no soy experta en esto, me pongo a las órdenes, pero basta que me digan dos profesionales magníficos de Jerez, esto hay que hacerlo en Jerez y hay que trabajarlo para que estemos a vuestra disposición. Pero también estoy viendo ahí a Gaby Mateo, no sé si está Jesús contigo, pero consiguió movilizando a Jerez, que la ELA se escuchara, que supiéramos lo que es la ELA y que trabajáramos todos unidos para promover la investigación de una enfermedad que ataca sin piedad. 50.000 euros se recaudaron, ¿verdad, Gaby? Y lo conseguiste, y lo consiguieron entre todos, cantando, gente que no sabía cantar. Y tenemos un rey mago que está entregado también, y lo hemos visto esta Navidad, a nuestros mayores,
que ha hecho que la Navidad no solamente llegue a los pequeños de Jerez, sino a los mayores, a los que están solos, a los que, bueno, necesitan también de consuelo y, por qué no decirlo, de un regalo el Día de Reyes, porque Jerez cree en los Reyes Magos. Así que termino, querido José Miguel, tú te has convertido o eres una persona muy querida en Jerez, muy respetada en Jerez, muy admirada por mí personalmente, lo cuento, también es mi médico, estoy en buenas manos. Querido José Miguel, enhorabuena por ingresar en esta academia que está, bueno, a la altura de lo que es una gran ciudad. Jerez no se entendería si la gran academia que tenemos, la Real Academia, medalla de oro de esta ciudad y sobre todo de los magníficos profesionales y enamorados de Jerez que la integran como académicos. Muchas gracias, Juan. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, en particular a nuestra alcaldesa, a la que todos agradecemos el esfuerzo de estar presente en estas fechas tan significativas en lo personal, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo jueves, pasado mañana, día 29 del presente mes de enero, para asistir a la presentación del libro Las lágrimas no tienen sexo, de don Rafael Antonio Castro Cotrino. La presentación del mismo estará a cargo del ilustrísimo señor don Pedro Sevilla Gómez, académico correspondiente de esta Real Academia. A continuación se servirá un Jerez de Honor en planta baja y biblioteca que esperamos compartir con todos ustedes. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.